Buenas noches, mi nombre es Adriana Ivanova Ortega Refrío, soy maestrante de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta noche quisiera hablarles de mi trabajo académico final realizado dentro de la materia de análisis político constitucional y que se refiere a un análisis del régimen político de la Constitución de 2008. Para analizar el régimen político de la Constitución de 2008, me referiré a autores tales como Dahl, como Rosan Balón y como Sartori, y considero precisamente importante referirme a estos autores porque las conceptualizaciones que estos han aportado, tanto de lo que es la democracia, la participación, el presidencialismo, la ingeniería constitucional, son recogidas de forma tal vez no tan directa en la Constitución de la República del Ecuador, pero sí son evidentes sus participaciones en la construcción de este documento. Recordemos que al haber sido la Constitución de la República del Ecuador eh, elaborada bajo las alas del neoconstitucionalismo, en esta se trató de vincular de cierta manera a los gobernados respecto del poder público. Es así que tenemos que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada, y también se señala que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Así llegamos a la conclusión de que el régimen que establece la Constitución y que vivimos los ecuatorianos y el Ecuador como nación es el régimen democrático participativo. Pero adicionalmente también vivimos en un régimen constitucional. Es importantísimo señalar esto porque no solamente en la democracia debe basarse en el tema de elecciones o en el promover los periodos electorales, la existencia de partidos políticos y la existencia de elecciones. Autores como Rosan Balón nos hablan de que la democracia debe ser un medio para construir una sociedad de individuos plenamente iguales en derechos, en dignidad, igualmente reconocidos para hacer una sociedad común. Creo que la Constitución de la República del Ecuador apunta precisamente a eso, a proponer y a poner al ser humano como centro y eje fundamental. Por tanto, podríamos decir que Ecuador vive una democracia tal como la democracia narrativa de la que nos habla Rosa Balón, pero también vive o apunta a vivir una democracia como aquella que considera Robert Dahl de la poliarquía, en que pueda ser los gobernantes fiscalizados por los gobernados, en que haya participación ciudadana, en que haya propuestas, en que haya elecciones, en que a los votos se les dé el valor que les corresponde. Todas estas cosas son promovidas a partir de la Constitución de la República del Ecuador, y no es menos cierto que el impacto que ha tenido la Constitución de la República del Ecuador respecto de los ciudadanos viene dado por una ingeniería constitucional como aquella de la que nos habla Giovanni Sartori, que señala que una constitución en la que no se hable de derechos sigue siendo una constitución, pero que una constitución en la que no se considere una estructura de gobierno no es una constitución. Así, la Constitución ecuatoriana tiene previstos los sistemas de participación ciudadana, tiene previstos sistemas electorales ejercidos por el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana, el tema de la participación social y la fiscalización. Pero también tiene previsto un sistema o una estructura mediante la cual se ejerce de cierta manera los pesos y contrapesos para que se pueda fiscalizar al gobierno y no exista al gobierno, al Estado, al poder político, al poder ejecutivo, y no exista un hiperpresidencialismo. No se puede negar que la Constitución de la República del Ecuador ha dado pasos gigantescos
con la base de regular de cierta manera el poder que ejerce el Estado sobre los gobernados. Pero tampoco es menos cierto que vivimos en una democracia que todavía sigue siendo de papel porque no se ha construido plenamente la democracia de la que nos habla Robert Dahl. No se le ha dado tal vez ese poder al ciudadano y hemos creído o se ha llegado a creer que solamente el hecho de elecciones es democracia y eso no se llama democracia sino democracia electoral. Así, para aquella democracia debe no solo promoverse la participación ciudadana en elecciones, sino que adicionalmente debe eliminarse los sistemas de corrupción, debe eliminarse de toda institución pública la politización, debe promoverse la disminución de brechas sociales, debe promoverse además que los ciudadanos tengan acceso a información para participar en elecciones. Ese es el tipo de democracia que en realidad queremos vivir y de la que nos habla la Constitución de la República del Ecuador como régimen político.